Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos la pizarra, hoy feriado, se siente el feriado en este lunes 15 de agosto. Bueno, qué fin de semana largo, empezó el viernes, significativamente corrupto, renuncia, indefiniciones, mucha expectativa, qué va a pasar, qué es lo que se va a construir a partir de ahora dentro del oficialismo, el cargo de vicepresidente que va a quedar vacante. Hay que elegir a un nuevo vicepresidente que termine el mandato hasta el 15 de agosto del año que viene. Y esto pasó en cuestiones de minutos. El embajador el viernes dio su anuncio y cambió muchísimas cosas dentro del Partido Colorado y dentro de la política también. Son cosas que tienen sus efectos y que los primeros efectos llevó a la renuncia, como decíamos, de Hugo Velázquez a la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Colorado, al cargo de vicepresidente. Y esto es recomponer una chapa, un proyecto que busca enfrentar al cartismo en las próximas elecciones del 18 de diciembre de este año. Es una decisión que se va a tener que asumir, recomponer esas fuerzas, porque es un efecto que causa dentro de un equipo político, sin dudas, sin dudas. Esto vamos a empezar a analizar seguramente toda la semana en los diferentes medios de la media cadena, pero hoy en la pizarra vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de la candidatura de la senadora Ermelinda Alvarenga de Ortega para el próximo periodo, vamos a hablar con Carlitos Viveros, quien forma parte del equipo de Fuerza Republicana, cómo afectó a Fuerza Republicana este anuncio hecho por el embajador el día viernes. Todo esto aquí en la pizarra en la noche de hoy, feriado, pero vamos a pasar bien a partir de ahora aquí por Mega TV. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en la pizarra por Mega TV. Vamos a hablar un poco acerca de un tema que no puede estar ajena a la clase política, no puede estar suprimida de una agenda política, porque es un tema que afecta a mucha gente, no solamente a mucha gente, sino que al país como nación, porque estamos hablando de educación. Tantas veces se sigue diciendo que la educación es la base de todo, que sin educación el país no va a desarrollarse, que hay que implementar o hay que renovar el sistema, o hay que retransformar el sistema educativo para empezar a tener resultados positivos de aquí a 20 o a 30 años, pensando en políticas públicas bien, pero bien proyectadas hacia el futuro. Hoy vamos a hablar con alguien que sabe mucho de eso y que trabajó y que está trabajando en la Cámara de Senadores a través de su banca. Estamos hablando de la senadora Ermelinda Alvarenga de Ortega. Senadora, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches a la audiencia también de este programa La Pizarra. Bueno, la pizarra, ¿verdad? Coincidentemente, vamos a hablar un poco de educación y la pizarra. Senadora, ya se hizo mucho por la educación en estos 30 o 30 y algo años de democracia, es decir, bueno, estamos avanzando hacia una educación que queremos o no. Yo creo que ya se hizo mucho. Ahora, el camino acertado de cómo hacer, para qué hacer y a dónde dirigir es la problemática. En este momento se está trabajando en la transformación educativa. Como ya habíamos iniciado aquella vez, dijimos que la transformación educativa desde adentro, los protagonistas son los docentes, son los alumnos, demasiado importante. Pero además de eso también nuestras autoridades, todo lo que involucre a ese equipo de currículum, a ese equipo de metodología, a ese equipo que entiende y que van a estar cerca, que sean los directores de una institución educativa, los supervisores pedagógicos y administrativos. Es importante el trabajo en equipo, el trabajo donde nos dirija hacia el parámetro cuál es la inversión. Habíamos dicho en el programa anterior de que nuestros docentes necesitan recibir de acuerdo a lo que ellos hacen.
por sobre todas las cosas, la vocación, esa empatía que pueda tener con sus alumnos. También desde el Ministerio de Educación es importante tenerle a personas especialistas que entiendan de currículum, que entiendan de metodología y que entiendan de todas las áreas. Porque nosotros tenemos un currículum del Ministerio de Educación que deben ser adaptados nuevamente a cada institución educativa, a cada departamento y después un currículum a nivel nacional. Eso es importante, esa adaptación. El maestro, la maestra de todos los niveles, eso ya sea inicial, escolar, básica, nivel medio en sus modalidades, y ni qué decir de la educación superior, tenemos que entender que tenemos que superar la base que necesitan nuestros alumnos para ir al siguiente grado y así sucesivamente. En ese sentido es importante que nuestros niños, que nuestros jóvenes sepan qué es lo que ellos deben recibir y por qué. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, si le estamos enseñando adición, sustracción, división, multiplicación, que él entienda que la suma es importante para tal o cual cosa. Si le enseñamos ética y moral de ausencia de valores en este momento, es importante que nosotros le hagamos entender del por qué. Porque si nosotros no le hacemos entender y no lo hacemos transformar en lo abstracto que es en lo concreto, física, química, matemática, nuestros alumnos no quieren estudiar porque ellos sienten que es algo abstracto, no entienden. Entonces tenemos que bajar al nivel de ellos, a la psicología de ellos y hacerle entender que la física es importante, que la química es importante y que caminando estamos utilizando la física, que cuando estamos consumiendo alimentos lo estamos haciendo la química. O sea que la importancia de cada cosa, hacerlo abstracto, hacer lo que ellos toquen y que ellos sientan de que los contenidos son importantes para ellos. Pero para eso tenemos que tener la capacidad y la competencia en el docente. Nadie puede dar lo que no tiene y necesitamos valorar la capacidad de nuestros docentes. Ellos deben sentirse, ellas deben sentirse importantes. Yo tengo una experiencia maravillosa de 2 años en Japón. Las 5S, cada cosa en su lugar. La disciplina, el respeto y cada cosa. Cruzar la ruta es toda una clase para ellos. O sea que ir a las compras. Nuestros niños saben hacer compras, que nosotros le llevamos a esa experiencia de hacer compra para que sepan cuánto gasta, cuánto traen devuelto, para qué traen en la casa, si traen fideo, azúcar, hierba, para qué sirve y qué importante es para él o para los padres eso. O sea que cada cosa tiene que tener sentido y eso es hacer educación y eso es invertir en educación. La senadora Ermelinda Alvarenga de Ortega nació con la vocación de ser docente. Bueno, yo tengo una raíz muy humilde, pero yo digo y sostengo hasta ahora que traemos, parece en la sangre, el legado en la sangre, porque lo único que quería Luis era estudiar, lo único que quería. Cuanto más tarea traía, yo estaba más contenta. Y seguramente que también nosotros, porque yo siendo bachiller enseñé física, trigo, aritmética, álgebra, física, todo porque eso me gustaba, me encantaba. ¿Por qué? Porque las profesoras del nivel primario, porque antes era educación primaria, nos enseñaba a razonar a través de la matemática. Cada suma, cada resta, cada multiplicación, cantábamos la tabla de multiplicar. Por eso mi didáctica de enseñanza en la universidad, porque yo tengo cátedra de Mercantil 1 y Mercantil 2 en Derecho, lo hago en forma práctica. Y le digo, estos contenidos como abogado le va a servir a ustedes para tal o cual cosa, para que ustedes puedan asumir ese rol y que el juicio que lo tomen, si es en lo laboral, si es en lo penal, si es en niñez o si es en civil, lo sepan utilizar lo que ustedes van a aprender en esta materia. Yo creo que necesitamos eso. Y bueno, yo fui maestra a los 18 años, tuve que viajar tan lejos, 24 horas a caballo, vivir un año
en Estanzuela, en una escuelita, donde enseñaba plurigrado, tercero y cuarto. ¿Cómo se llamaba la maestra? La escuelita... No, pero las maestras, ¿cómo se le decían en aquella época? O sea, maestra por vocación, porque maestra tenía... Bacaraú. Maestra Bacaraú se le llamaba porque no tenían título. Antes las maestras eran del sexto grado, tercer grado, porque tenían que enseñar a leer y escribir. O sea que los primeros objetivos de la educación en aquel entonces, en el año 1975, era enseñar a leer y escribir. Sí. No teníamos una... pero yo digo, y siempre le encuentro a mis alumnos, y son los alumnos que saben leer, escribir y entienden lo que leen. Sí, porque estamos hablando de dos momentos. Estamos en un momento dado donde se menciona la necesidad de infraestructura, por ejemplo, senadora, en los colegios, o sea, en las escuelas. Te dicen los pupitres, el estado del edificio, la merienda escolar, todo lo que tiene que ver con los útiles escolares, pero muy poco se habla de la calidad de los docentes. Bueno, muy importante la infraestructura. Cuando yo me fui a enseñar en aquel entonces, en aquella institución, era de adobe. No eran ladrillos, eran de adobe tipo culata. ¿Y quiénes limpiaban? Nosotros llegábamos antes de la hora y nosotros limpiábamos, porque esa es nuestra casa. Necesita que la maestra se sienta que esa es su casa. Y los niños, antes nosotros cuando niños nos peleábamos todo por ubicar bien los bancos, para regar las huertas, para poder limpiar. Y eso necesita, y eso se hace. En la casa uno limpia porque se siente que es su casa. Necesitamos que las maestras sean valoradas y que se le hagan sentir que ella es la dueña de esa infraestructura y que ella tiene todo el derecho de reclamar lo que falta en la casa y que se le ponga lo mínimo que le haga falta, ¿verdad? Le cuento que hay un libro bastante interesante que elaborado por un voluntario japonés con una docente, con docentes de la escuela rural. Él vino como voluntario al área de matemática y no tenían los materiales. Las profesoras le decían que no tenían los materiales. Él pidió un mes de permiso y con todo lo que había alrededor, él preparó todos los materiales para enseñar adición, sustracción, multiplicación y división. Y de esa manera, esa escuela, los alumnos de esa escuela salieron en primer lugar en el área de matemática. O sea que no es falta de materiales, sino saber qué podemos hacer de esos materiales que nos rodean. Claro. De un coco brillaba. Antes nosotros hacíamos brillar por la piedra, lo poníamos aceite, brillaba, y eso era la forma de contar. Encontrábamos los palitos nosotros mismos, pintábamos con la maestra y esa era la forma de pintar, de sumar, de restar. Bueno, ahora por supuesto que no podemos irnos en lo arcaico. Hay materiales nuevos, pero tenemos que pensar en las escuelas rurales. Yo en este momento estoy viendo la escuela rural. Yo recorrí muchísimo y cuando era secretaria de Educación de la Gobernación del Departamento Central, recorrí el 100% de las instituciones educativas. Y he trabajado con los directores de obras, con los directores del medio ambiente, con los directores de salud para hacer un proyecto y hemos elaborado un proyecto y en aquel entonces la Gobernación del Departamento Central se convirtió en el centro de la educación del Departamento Central. Necesitamos dejar de politizar. No puedo yo, porque vos sos de un tal partido, eso no entra en educación. La educación y la salud no tiene color. Entendamos, pero eso mucho tiempo no tiene color. Se hizo entonces eso, por eso estamos en la situación que estamos. Y yo no creo... avanzamos lo que teníamos que avanzar. Sí. Puedo decir que avanzamos, pero no lo que deberíamos haber avanzado. Yo creo que podemos avanzar más. Podemos avanzar más. Estos 2 años de pandemia nos retrocedió nuevamente. ¿Por qué? Porque diferente es tener una educación virtual, que algunos tuvieron, otros no pudieron, porque tener un celular para 4 niños en una misma casa, ese celular es solo para un niño, ¿verdad? Mientras que 3 o 2 se quedan sin clase. Y también el relacionamiento entre los pares es fundamental para el desarrollo psicomotriz, intelectual y lo social. Sin embargo, esa oportunidad no tuvieron 2 años nuestros niños y eso afecta a lo psicológico, afecta también el relacionamiento social de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿El docente tiene que ganar más de lo que está ganando? Tiene que ganar más, ¿sí? Tiene que ganar más. El docente o la docente tiene que ganar más.
pero también al ganar más tienen que apropiarse. Pero para eso, Luis, si vos sos docente, yo te tengo que hacer de que vos sos importante. Todos queremos ser importantes. Y dentro de la importancia tenemos que dejar el egoísmo, tenemos que dejar la política, la politiquería. ¿Por qué la política? Porque educación es política y política es servicio. Y política es democracia, es donde todos participemos y donde todos tenemos que mejorar nuestra calidad de vida, de todos. Tenemos que saber leer y escribir, tenemos que interpretar lo que lee, tenemos que ser respetados y respetar a los demás. A partir de ahí, entendiendo eso, yo creo que podemos mejorar nuestra calidad de vida. Sí, yo creo que debe ser una de las cuestiones, electoralmente hablando, muchos dicen que hay que darle en épocas electorales a los maestros lo que piden porque son votos seguros, te dicen, ¿verdad? ¿Cuántos maestros hay creo que debe ser el segundo ministerio, porque salud, después viene educación, son los que tienen más funcionarios? En educación tenemos muchísimos docentes y hasta la fecha tenemos también docentes no titulados todavía. Bueno, desde el electorado debemos de ser todos, ¿verdad? No solamente los docentes, sino todos. Y la persecución dentro del área de educación y salud, yo creo que, y en todos los ámbitos, creemos, yo en ese sentido como senadora o como persona, porque yo digo que ser senadora es un tiempo, ser persona es hasta morir. Así mismo. Bueno, vamos a una breve pausa. Vamos a seguir hablando con la doctora Hermelinda Alvarenga de Ortega sobre educación y también sobre el papel ahora que se ejerce dentro de la política. Hay que renovar la clase política, es algo que todo el tiempo escuchábamos. ¿Cómo hacer? ¿En qué confiar? ¿En quiénes confiar? Y cómo los políticos se pueden seguir ganando o pueden ganar o pueden tratar de generar confianza en una sociedad donde hay muchas críticas hacia la clase política. Pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en la pizarra. Es apasionante el tema de educación. Yo creo que debe ser uno de los temas que en toda campaña política el candidato tiene que bajar esto sobre la mesa. El compromiso, y un compromiso serio, no estamos hablando de una cuestión solamente electoral, sino que conocer qué es lo que quiere el próximo presidente de la República, qué quiere el próximo senador, senadora, que diputado o diputada, porque son los que manejan el presupuesto, los que pueden incidir en educación a través del presupuesto, qué tipo de educación quieren. Eso quiero decir, creo que debe ser uno de los temas fundamentales que debemos introducir en la agenda mediática, porque esto se tiene que discutir en los medios para que la gente sepa y para que la gente también participe dentro de este proceso de construcción. Senadora, se olvida en un momento dado la educación en épocas electorales para un candidato a presidente, por ejemplo, porque se habla mucho de la inseguridad, que es un tema demasiado importante también. Se habla tema relacionado a la falta de empleo, que también afecta a la gente. Pero la educación parece que está siempre en el último lugar. Bueno, en la agenda política y en la planificación, el objetivo principal de todo gobernante, y creo los legisladores y en todos los ámbitos, debe ser la educación. Si se invierte en educación, estamos invirtiendo en salud, estamos invirtiendo en seguridad, estamos invirtiendo en todos los ámbitos. Por supuesto que la educación no tiene un resultado inmediato, claro, a largo plazo, pero a largo plazo es fundamental. Entonces, dentro del presupuesto nacional, dentro del presupuesto general de gasto, que ya se va a trabajar a partir del 1 de septiembre, hay que focalizar específicamente la inversión en educación. Recuperar lo que se ha perdido de porcentaje, tanto en la merienda escolar como en el kit escolar, en cuanto a la mejora de infraestructura, en cuanto a lo que se refiere a la capacitación y especialización docente, y también en esa inversión en cada niño, niña, joven en las instituciones educativas.
Crear un ambiente agradable para que se produzca el aprendizaje, que es el cambio de conducta. Necesitamos nosotros el cambio de conducta en nuestros niños y para eso tenemos que invertir en educación. Y tenemos que dividir un poco esto en lo que es una educación rural, que es totalmente diferente, y en la educación urbana, que también de acuerdo al ambiente es diferente. También esto estamos hablando de las escuelas públicas subvencionadas y también de las escuelas eminentemente privadas. Hay una cuestión también que cada año cuando se abre el periodo lectivo del ciclo de inicio de clases, yo recuerdo que ahí en mi ex colegio siempre me mensajea el director y me dice, ¿puedes publicar que están abiertas las inscripciones? Pues no tenemos alumnos y se nos puede cerrar un curso. O sea que a medida parece que ¿crees que hay más escuelas y no un centro o un lugar centralizado como para decir, bueno, acá se especializan todo y acá tienen que venir todo? ¿Cómo hay que administrar esa? Esa es otra problemática existente. Hay distritos o departamentos donde las escuelas están cerca de otras. Entonces no se tiene el número de alumnos que requiere, por ejemplo, de 15 alumnos o a partir de 10 alumnos para adelante. Hay grados que tienen 3 alumnos que se fusionan con otros y al fusionarse ya es plurigrado. Entonces la maestra también tiene que desempeñar 2 funciones al mismo tiempo, enseñar un tercero con un segundo. Eso yo creo que la ubicación de cada institución educativa debe ser planificada según la población escolar, sean estos niños o sean estos también nivel medio. No quiero dejar de mencionar también la formación de mando medio. Nosotros necesitamos el primer empleo en nuestros jóvenes y para eso tenemos que crear el mando medio. Hay una escasez de electricistas, de plomeros, de personas que tienen que estar, un jardinero, de hacer pinturas. O sea, necesitamos personas de jóvenes que deben ser. Yo sé que están haciendo lo de SNPP, lo de SINAFOCAL, pero necesitamos llevar esto dentro de nuestro nivel medio, el mando medio, el técnico superior, que es demasiado importante. Yo soy villetana, soy de un distrito de Villeta donde hay 83 empresas que traen de otros países porque no disponemos, el Paraguay no tiene la capacidad de absorber, de que esas inversiones del exterior que vienen a nuestro país puedan tener su mano de obra en el país. Necesitamos focalizar, necesitamos tener una encuesta de eso, necesitamos tener una estadística de cuántos necesitamos para cada departamento o para cada distrito. Fernando de la Mora no es igual que Capiatá o que Luque, o sea que tenemos que distribuir un poco eso e ir generando ambiente o infraestructura o talleres para formar mando medio para el primer empleo. Senadora, entrando en el ámbito político, tiene mucho que ver también con la educación, porque cuando una persona tiene cierta formación puede tener la capacidad de decir, bueno, esta persona es la indicada para estar en tal cargo, entonces voy y elijo, aparte de votar, elijo. ¿Cómo uno puede empezar o cómo se puede, no sé si tiene que ser desde la ciudadanía o tiene que ser desde el interior de la clase política, a depurar la clase política? Bueno, necesitamos entender los políticos de que tenemos que ser persona honorable, persona honesta, persona leal y persona con mucho patriotismo. Porque si somos patriotas y si le queremos a nuestro país, tenemos que invertir en nuestro país. Cada legislador tenemos nuestro honorario, nuestro sueldo como cualquier otro, ¿verdad? Ahora, ambicionar que tener el poder para ambicionar más de lo que debe, creo que es un error y la ciudadanía en este momento ha cambiado. El ciudadano común, como dicen la gente, es diferente, ya opina. En el idioma guaraní, y peare anilla vota porque pea y popinda, pea tal cosa. Necesitamos tomar en serio
especialmente los legisladores, porque somos los más criticados Sí. al final, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, cuento que me cuido muchísimo, soy docente, soy maestra, tenemos alumnos y la sociedad nos califica minuto a minuto. Necesitamos que las autoridades sean de todos los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que realmente entendamos que ya no es época de corrupción. Dejémonos de la corrupción, invertir en este país porque Paraguay nos necesita. He recorrido el mundo, soy conferencista especialista, estuve en Bruselas, estuve en Francia, estuve en Japón, estuve en Canadá, Venezuela, Argentina, Chile y necesitamos llevar ese nombre de Paraguay en forma diferente. Nuestro país es el más rico. Ellos le valoran a Paraguay por su naturaleza, por su tierra fértil, por su agua, por todo lo que tenemos. No esperemos salir afuera para valorar, cantar nuestro himno, valorar nuestra bandera y decir que somos paraguayos. Tenemos que ser orgullosos de ser paraguayos, pero no por la corrupción. No tengamos esta propaganda de ser, porque a veces entramos en una misma bolsa y dicen, todos son corruptos. No todos somos corruptos, hay personas honorables y necesitamos renovar la clase política. Necesitamos entender que Paraguay nos necesita. Necesitamos entender de que nosotros tenemos que cumplir nuestra función desde nuestro curul si somos legisladores y necesitamos mirar los proyectos con una visión país. El Paraguay nos necesita. Hay un ambiente en la actualidad donde hay mucha desconfianza, esto de significativamente corrupto que están saliendo, lo que decía la embajada. ¿Esto puede implicar que en el 2023 realmente se empiece a tener mayor presencia de parlamentarios y de autoridades más comprometidas con la ciudadanía? Bueno, este sistema de voto que le da la posibilidad a nuestros votantes, como decimos, de elegir a quienes ellos creen que es confiable, yo creo que va a cambiar el resultado que podamos tener tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo en el 2023. La pregunta que nos interpela de una persona que está cultivando viene de su chakra y te dicen de bandas eijina tal cosa, hande paremuajeove tal cosa. O sea que esa pregunta, sea en el idioma guaraní rural, interpela. Y yo creo que tenemos que sonrojarnos un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que ser honorables. Necesitamos de personas honorables, vuelvo a decir. Necesitamos respetarle a nuestros votantes y que realmente el voto que deposita cada mujer, cada joven y cada persona, en este caso de la tercera edad, los hombres, los varones, sean realmente una inversión y no un gasto. Y que durante 5 años tengamos que únicamente hacer críticas. Necesitamos producir, necesitamos capacitarnos, necesitamos invertir en salud, en educación. Senadora, 5 años, y se van a cumplir 4 años. Cuando termine usted su mandato van a ser 5 años. Son los primeros 5 años, ¿verdad? Sí, mis primeros 5 años, sí. ¿Qué deuda pendiente tenés y por eso decidiste volver a presentar tu candidatura? Bueno, mi área que me encanta trabajar es en el área de educación. Soy vicepresidenta de la Comisión de Educación. Estamos trabajando con la presidenta Blanco Velar también, una entendida ex ministra de Educación. Y lo estamos tratando muchos aspectos. Está el CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Tenemos ANEAE, Agencia de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Estamos trabajando con ellos también. Estamos trabajando también teniendo en cuenta y analizando también la transformación educativa, que es demasiado importante. Creo yo que puedo dar todavía mucho. Por eso quiero volver a estar ahí para poder y también representarle al país.
de que mi voz sea la voz de muchas personas humildes que no puedan decir, que mi voz sea de aquellas personas, de aquellas mujeres que necesitan ser respaldadas, que mi voz sean de aquellos jóvenes que necesitan estar en educación superior y que mi voz también sean de los niños que no interpretan todavía lo que pueden decir. ¿Ya se conformó la lista de candidatos para el Senado? Bueno, nuestra inscripción para el candidato al Senado es el miércoles 17. Miércoles 17. Así es. ¿Y Hermelinda en qué lugar va a estar? Bueno, yo estoy, la UCION estamos trabajando ahora, ya. no quiero equivocarme Vamos todavía. a adelantar nada todavía. No quiero adelantar todavía, pero estoy dentro de la lista de Efraín Alegre y digo con mucho orgullo, él me hizo llamar, creo que por algo, ¿verdad? Y estoy en su lista, estoy trabajando, mi marido también como concejal. Y somos docentes en primer lugar, el respeto a las personas, el respeto a la ciudadanía, el respeto a la educación. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por visitarnos. Gracias Luis y gracias a toda la audiencia también de La Pizarra. Coincidentemente La Pizarra donde escribimos las primeras letras para saber leer y escribir. Así es. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos en minutos. Bueno, vamos a mirar un poco las listas de los candidatos colorados para la Diputación en Capital. Hay un partido aparte, ¿verdad? Capital, estamos hablando de Asunción, un electorado crítico, un electorado que es difícil llegar, es difícil convencer. Hay veces que hay gente que quiere ir a votar, otra gente que no quiere ir a votar. Bueno, ¿qué pasa dentro del Partido Colorado mirando al 2023 y las internas del próximo 18 de diciembre? ¿Cómo se compiten las propuestas? ¿Qué es lo que se compite dentro del Partido Colorado? Se compite en propuesta, imagen, se compite estructura. Vamos a hablar eso hoy con Carlitos Viveros, que ya está con nosotros aquí en estudios de Mega TV, en esta noche del lunes. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Luis, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia que tenés y bueno, estamos acá para hablar de todo. Bueno, no es la primera vez que te bajas en la cancha como candidato. No, al contrario. La primera vez que yo empecé a participar en política activamente fue el 2012. Yo cumplía 18 años. Horacio se lanzaba por primera vez, nosotros lo apoyamos a él. La primera vez que le intentó su dedo era por él, ¿verdad? Y la primera vez que nosotros podíamos participar tuvimos que trabajar activamente. Después vinieron otros candidatos a quien le apoyamos. Y como muchos sabemos, decepcionado también de mucha gente con quien estuvimos, que no tuvieron palabra, ni siquiera pido por mí, pido muchas veces por la gente más vulnerable. Y bueno, hoy convencido de que yo tengo que ser el que maneje el volante y no más darle el volante a otro. Tenemos un grandioso equipo. Yo estoy con el senador Carlos Núñez Agüero, presidente de la cooperativa 8 de marzo, una de las cooperativas de mayor crecimiento económico. Estaba en quiebra hace unos años atrás, hoy tiene 200 millones de dólares y presta dinero a 30 cooperativas. Imagínate que con 50 millones de dólares vos abrís un banco. Él tiene para abrir 4 bancos y eso es lo que hace realmente un buen administrador, porque él, así como fue policía activo, fue en el área administrativa y no en el área operativa. Sí, él estuvo en la intendencia de la policía. Él estuvo en la intendencia de la policía, fue retirado con honores de todos los cargos que asumió y está haciendo un excelente trabajo. Ya fue senador en su momento, representando a los policías, a los militares, quienes se quedaron un poco huérfanos después de que no pudimos ganar en el 2017. Yo me lancé por él. También. En mi primera vez, 60 días de candidatura nomás tuve. Yo no tenía que ser el candidato, tenía que ser una persona presidente de una seccional, un hombre con mucho liderazgo, pero por celos políticos de quien era su superior en el Ministerio de Salud salió. Y bueno, tuve que asumir yo ese desafío con gente que en su momento ni siquiera me conocía. Yo no soy policía, no soy de familia de policía, pero hoy me siento uno más. Ellos también me han recibido como uno más en la familia policial. Hemos levantado muchísimos resultados, estuvimos arriba creo que de los 2.500, 3.000 votos en 60 días. No gastamos nada el día de, solamente que yo sé reconocer como dentro del Partido Colorado en los años que trabajamos, hay que ayudarle a la dirigencia y esa dirigencia me supo responder el resultado. Sí, yo recuerdo, en el 2017, ¿verdad? Yo estoy formando parte de Fuerza Republicana, a quien le mando un saludo enorme, un equipo enorme. Tenemos 5.000 más candidaturas de la que es Honor Colorado
representada mayormente por los jóvenes, a quien agradezco el espacio que se me dio. En su momento, inclusive lo tengo que nombrar, Hugo Velázquez fue para mí una persona muy importante en ese sentido, independiente de la situación la cual está pasando tanto él como líder del otro movimiento. A mí me dio una apertura como otros jóvenes y a nosotros realmente este tema no nos afecta porque somos como el legislativo, afecta más a las cabezas que son el ejecutivo y ahora estamos viendo cómo avanzamos en esto, todo de nuevo prácticamente con esto de la dupla nueva. Sí, eso te iba a preguntar, porque no le afectan las listas, o sea, como candidato a vos, el equipo ya está formado, o sea, no hay una especie de desánimo de algún dirigente porque pasó lo que está pasando. Mira, Luis, yo te considero a uno de los periodistas con más conocimiento en el área político, y vos bien sabés cómo se maneja dentro de la ANR. Para mucha gente, yo soy una persona de estadísticas, me gustan los números. Sí. En su momento todos tenemos que pasar por fracasos electorales para tener victorias electorales. Marito tuvo alguna vez que perder para la Junta de Gobierno de la ANR para después tener la presidencia de la República, que es mucho más grande. Otros candidatos también, es el famoso posicionamiento. A mí me pasó en el 2017, después fui coordinador capital, funcionariado público, fui aportante de la radio de la ANR, las redes ANR, fui comunicador de la ANR y me conseguí mi espacio por el liderazgo que tuve en tan poco tiempo. Aún cuando me atacó un intendente después, 3 años después, le cobramos, yo tuve participación en eso, teníamos un partido independiente al cual yo le ayudé y esos votos fueron importantes para que Mario Ferreiro salga y también para que Nenecho asuma, ¿verdad? Tengo que también asumir responsabilidad. En su momento Nenecho no pudo tener esos votos y nosotros le dimos y bueno, no estoy en el equipo ni de Nenecho ni de Honor Colorado, estoy en el oficialismo, como bien sabrás. La estructura de la ANR es muy diferente en las internas. Nosotros después, bueno, veremos las generales, pero inclusive para que vean estadísticas. El 80% del electorado, inclusive en la interna colorada, es mayormente adultos. Y somos un 20% nomás los jóvenes. Gente que de igual manera me siento muy contento, tanto como las fuerzas oficiales, suboficiales en situación de retiro, sus familias, los que están activos también tienen familias, nos están acompañando, son gente mayor, adulta. De igual manera, muchos adultos hoy ya dicen quiero ver caras jóvenes. Y esto se demostró en las elecciones pasadas municipales con un ANR nunca más, que al final no pegó como ellos pretendían. Ganamos casi el 70% de los espacios a nivel nacional por el Partido Colorado. Y en el caso de Fuerza Republicana, que es la aglutinación de los movimientos, tuvimos el 60% de la banca en concejalía. Se dio eso en Asunción. Ganaron Honor Colorado la intendencia, pero sin embargo Fuerza Republicana ganó la concejalía de mayoría de concejales. Lo que pasó en Asunción en este hace año, unos meses nada más. Hace algunos meses, claro. Sí. ¿Es una antesala lo que puede pasar en el 2023 o hay que separar las cosas? Yo creo que sí, que sí, se asemeja, se probó el nuevo sistema de la lista bloqueada. Se pretende, porque mucha gente dice, bueno, ahora con las generales va a haber una mayor participación porque hay un interés mayor de votar a un presidente o votar a los legisladores. Sin embargo, yo que estoy en la calle, en la cancha, vos también que estás ahí observando políticamente y comunicativamente de cerca, yo observo que hay, en el 2017 hubo una mayor participación a la que posiblemente nos encontremos lamentablemente no encontremos en estas elecciones. Mucha gente que sigue no creyendo en las figuras políticas. Sin embargo, los jóvenes con este sistema de lista bloqueada, que en su momento hasta se burlaron de mí, porque nosotros peleamos por esto con otro partido y otros líderes, estuvimos en la plaza haciendo más de 20.000 jóvenes, adultos y todas las generaciones. En las redes sociales se burlaban y me decían, ustedes no van a conseguir el desbloqueo de la lista, nunca se consiguió. Y yo le digo esto a la generación mayor. Ustedes se burlaron de nosotros, los jóvenes, que sí conseguimos a través de la lucha, como muchas otras cosas también, manifestaciones. Yo fui uno de los más activos en la época de pandemia, sin embargo con el gobierno actual, y mira dónde estoy. Soy un representante dentro de la fila del oficialismo por las luchas que nosotros tuvimos, luchas genuinas, como yo bien le digo, ¿verdad? Reclamamos lo que correspondía a través de la ciudadanía y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Con las cuestiones que sucedieron a sabiendas a todos, ¿verdad? Lo que pasó con la embajada, yo publiqué inclusive en mis redes sociales. Creo que nosotros no tenemos que esconder las cuestiones abajo de la basura, tenemos que al contrario enfrentar esta situación, y creo que también es importante darse cuenta que ya pasó, y no pasa solamente en los movimientos fuertes dentro de la ANR, va a pasar también fuera de la ANR, la concertación, de los movimientos chicos, los partidos independientes, y el mensaje es claro. Tenemos que entre todos paraguayos de bien cambiar las cosas para beneficio de todos. A ver,
Lo de Hugo Velázquez, ¿cómo se toma esto de decir, bueno, la renuncia? ¿Él renunció, o sea, tenía que haber hecho eso o tenía que haber seguido su candidatura? Él podría haber seguido, lo siguió Horacio Cartes, ¿verdad? Sin embargo, me parece de parte de él, estamos hablando de el vicepresidente, ¿no? Ya una persona que dejó de ser presidente en ejercicio como el presidente. Creo que fue muy admirable y creo que es necesario que ese tipo de acciones se tomen cuando hay ese tipo de denuncias. Que obviamente para todo lo que manejamos en derecho, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hay investigaciones donde se han hecho y después las personas salieron, como hay otras donde se demostraron cosas que terminaron siendo ciertas. Bueno, pero ¿cómo calificarlo de Hugo? ¿Es valiente? Es una persona que hizo lo correcto. Y que se está enfrentando a una grave situación que él mismo lo admite como civil, porque ya renunció, ya dijo que puso a disposición su renuncia como vicepresidente. De hecho, eso se iba a dar este mes de agosto, y también para sus pretensiones de su candidatura. Entonces, hizo algo correcto en beneficio también de creo que somos como más de 35.000 inscritos por Fuerza Republicana como candidatos para enfrentar con todos nuestros sueños y anhelos de un país verdaderamente mejor para todos. Bueno, este mote, esta calificación de Cámara de la Vergüenza en la Cámara de Diputados, ¿se puede ya pensar en una Cámara de ídolos sinvergüenza, ¿verdad? Para no utilizar la palabra vergüenza, no sé, una Cámara más decente, más comprometida? Por supuesto que sí, se logró a nivel nacional en todos los departamentos con las municipales, con la lista bloqueada, la máquina de votación. La máquina de votación evita el famoso fraude de que te saca tu resultado vos y me da. Sin embargo, tengo que admitir, hay que seguir cubriendo las mesas, porque ahora lo que se hace es tu voto se hace desaparecer. Ya no se me da a mí, pero se hace desaparecer y se cargan las distintas, los votos de las personas que no se fueron a asistir. Por eso también aumenta la participación llamativamente cuando sabemos que la gente igual hoy no quiere participar, y se ha visto que personas con los recursos que siempre entraron una y otra vez ya no están. Hoy muchísimas caras nuevas que tenemos la responsabilidad como generación también, no solamente los jóvenes, las caras nuevas también de los adultos que nos acompañan en hacer mejor las cosas. No podemos más equivocarnos. Yo estoy seguro que este es el momento para todos los paraguayos que tomemos una buena decisión al depositar nuestro voto de confianza. Son muy activos en las redes sociales. Soy súper activo en las redes sociales. Uno de los más seguidos. Está Marito, a él le sigue Horacio, estoy yo, me sigue Santiago, y bueno, después viene Brunetti, Hugo y otros. Pero eso es porque te plaguea, decir la verdad. ¿Por qué crees que pasa eso? Cuando yo me lancé en el 2017, a mí me seguían solamente 1.500 personas. Creo que Mario Ferreiro en su momento, cuando pretendió bajarle de sus sueños a un joven, porque yo no soy corrupto, yo no trabajo en la función pública, he rechazado cargos. Cuando ganamos nosotros como coordinador de capital, funcionariado público, de hecho todo lo que siempre se me ofrece termino pidiendo que partan en todo lo que pueden para darle a la gente que verdaderamente necesita de forma urgente. Sigo viviendo el sector privado, pretendo seguir viviendo el sector privado. Voy a hacer, y estoy seguro, Dios mediante, que se pueda dar esto. La encuesta nos dan esa posibilidad, el equipo que tenemos es enorme, de ser el primer diputado históricamente que done 100% su salario para proyectos comunitarios, y no solamente seccional, porque después ya vamos a pasar a ser diputados por todo el país, ¿verdad? Capital y a nivel nacional. Entonces, obviamente mi enfoque y mi representación va a ser por capital. Entonces pretendo ser, ¿y de qué voy a vivir? Voy a vivir el sector privado como me sigo arreglando. Como bien digo, es mi mejor medición. Cuando el gobierno hace bien las cosas, sentimos directamente en el bolsillo, y cuando el gobierno hace mal las cosas, lo sentimos también. Entonces, esos años de lucha, el pelear por la lista bloqueada, las manifestaciones en pandemia, mira que yo me fui hasta pedir permiso para que no me imputen en las manifestaciones que eran genuinas. Me fui a pedir la Euclides. Y hay buenos liderazgos en el Paraguay. Yo tengo que admitir, hay mucha gente buena en el Partido Colorado, que siempre digo, algunos quieren decir, al Partido Colorado hay que hacerlo a un lado, no hay gente buena. ANR nunca más. ANR nunca más, y es mentira. El padrón mayormente se compone de los colorados. Si vamos a decir que los colorados son malos, estamos hablando que toda la población mayormente paraguaya es mala. Y así también, dentro de la oposición hay gente muy buena con quien tengo una excelente relación. Yo creo que tenemos que empezar a caminar todos con un norte, ¿verdad? Que es levantar a este querido Paraguay. Dentro de todo, para la crítica de muchos, somos un país que está muy bien dentro de la región, una moneda súper estable al lado del dólar. Manejo mucho de lo que es economía, justamente como comerciante. Estudié
me dediqué a eso, manejo mucho lo que es derecho, tengo una oficina en un estudio jurídico donde aprendí mucho, hacía un programa jurídico con el fallecido doctor Oscar Tuma, a oído manejo derecho, he estado en situaciones donde muchos han participado falsas denuncias, hemos ganado, le hemos denunciado a gente que va por el camino de la extorsión, o sea, somos gente de lucha y eso nos ha llevado a crecer en nuestro alcance, no solamente en las redes sociales, en los medios también. Bueno, ¿sí o no, Carlos? ¿Estás convencidísimo que después del 18 de diciembre se da el abrazo republicano? Estoy convencido que se da el abrazo republicano, más aún con lo que acaba de suceder. Esto va a ser festejo para pocos. Partido Colorado es un partido con mucho fanatismo, me atrevo a decir, un fanatismo mayor a los clubes como Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní o Libertad, como muchos otros. Lo manejamos, lo vemos, lo observamos. La forma en cómo se mueve la ANR, que debemos cambiar a que no sea solamente un proyecto electoral, sino un proyecto político. Es una necesidad, es el discurso y el compromiso, las acciones que nosotros tenemos hoy en día que tiene que ser y que tiene que ser diferente. Estoy seguro que se va a dar el abrazo republicano. Esto lo vuelvo a decir, yo siempre dije, no tenemos que ponernos un color como objetivo, sino que al contrario, estoy seguro que va a ser así porque las filas se han cambiado. Hay figuras, y lo voy a decir, yo tengo vuelo propio, he salido de Honor Colorado para estar en Fuerza Republicana teniendo un pariente directo, claro, como líder del movimiento Honor Colorado, por vuelo propio. A mí no me han financiado, me he financiado yo, ahora nos financia el cooperativismo, la familia, jubiladas policiales, una estructura muy grande, la gente que nos quiere. Personas como Calé ya nos están candidatando. Tenemos la triste situación de Fernando Lugo, que yo no le deseo la muerte a nadie, ni la muerte ni la cárcel. Sin embargo, hay muchos que han hecho mucho daño. Y hay una renovación obligada, inclusive, que ahora se puede observar. Carlitos, muchísimas gracias por venir, muy amable. Esto recién empieza, bueno, estamos a 4 meses. Parece carrera. Mucho, pero es poco. ¿Verdad? Es muy intenso. Es intenso, así mismo. Es muy intenso. Carlitos, muchas gracias. Muchas gracias a usted, un saludo a toda la audiencia y por usted y por nosotros. Vamos a elegir bien a quienes vamos a votar en estas próximas elecciones, porque 5 años de hambre nos dan gusto. 4 meses te pueden tapar el hambre, para después darte 5 años de necesidad que nos dan gusto y no debemos improvisar en eso. Gracias, Carlitos. Muy amable. Cerramos la pizarra. Que pasen bien, que tengan un buen resto de este feriado. Lunes 15 de agosto. Nos reencontramos el próximo lunes.